La historia de este mundo comienza con el duelo entre dos criaturas míticas, una de alas negras y otra de alas blancas. Ambos feroces dragones de dimensiones descomunales envueltos en una lucha despiadada por el poder y la gloria. Durante 1000 días y sus noches, su enemistad solo se acrecentaba sin declarar un ganador, siendo el mundo el que pagaría por los rezagos de estos encuentros y los daños que dejaba a su paso. La anarquía y el caos afloraban sin tregua, hasta que hubo un suceso que lo cambiaría todo. Lo que pareció ser en un principio una indefensa mujer de aspecto angelical y etéreo, resultó ser una poderosa diosa que por sí misma diezmó a las bestias con sus propias fuerzas y con su magia logró parar el baño de violencia en el que las personas se encontraban sumidas. En amor a la debilidad de estas personas y la humanidad, vio necesario conformar un imperio el cual llamaría Logos. Cuentan las leyendas que esta diosa se estableció como una gran gobernante que incluso transformó el carácter de los dragones hacia un bien mayor, el progreso de esta nueva sociedad a través de sus poderes y habilidades conjuntas. Se dice que estas criaturas, con el tiempo, fueron adoptando formas humanas descendiendo de ellos la prole más pura, denominados ahora los santos guardianes del imperio. Los de la facción Santele, descendían del gran dragón blanco. Los de la facción Loave, descendían del gran dragón negro. Ambos compartían diferentes habilidades místicas especiales que habían sido heredadas con cada generación, mismas habilidades que usaban en esperanza del bien y protección para este reino. Por debajo de este linaje ancestral y mágico, se encontraba la denominada nobleza humana, ya que hacían falta gobernantes para este nuevo mundo. Estos humanos nobles adoptaron dos bandos diferentes, unos se denominaban blancos y otros se denominaron negros, como un yin-yang. Volviendo al linaje de los santos dragones guardianes ancestrales, entre ellos nació un niño con un poder indeterminado y misterioso. Como suele pasar en el mundo, ante la incertidumbre y la duda respecto al poder de este pequeño infante, considerando la pureza de su casta y el potencial de bendición o de destrucción que podía encerrar en ese pequeño cuerpo, la incomprensión y la desdicha cayeron sobre aquel pequeño. Con el tiempo, la gente empezó a extender un rumor, que se hizo un nombre palpable y así este niño llegó a ser conocido como el Duque Diabólico. Muchos años después, el cuerpo de una mujer joven y en vestido de época se atraviesa en medio de un camino intentando, apresuradamente, detener un carruaje colocándose enfrente de éste. El cochero, asustado por esta inadvertida presencia, trata de frenar a los caballos que galopaban en su normalidad, en medio del polvo y el desorden. La joven mujer grita de manera desesperada y ferviente, «Duque Loave, Su Majestad, por favor le ruego que se case conmigo». Un joven de cabello negro como la noche, piel blanca como la luna, ojos rojos como la sangre, apuesto y gallardo, elegante y serio, de hombros anchos, mirada afilada, gabardina de traje negro como su cabello con aplicaciones plateadas, corbata del color de sus ojos y un curioso collar con cadena y piedra preciosa encima de un fornido pecho de camisa blanca. Se encuentra pensativo dentro de la cabina de carruaje, el cual ha pausado su marcha a causa de este suceso. Con una mirada pensativa e imperturbable, el líder del Partido Negro, Karl Loave, duque de la Casa de Loave, mostraba el control que solo se adquiere a través de la experiencia y a través de sus suaves pestañas. Contempla el suelo antes de responder a la pregunta de su sirviente, quien espera por instrucciones de su majestad. Detén el carruaje, mientras más rápido terminemos con esto, será mejor. Acotó en una oración con voz grave y aterciopelada. Nuestro joven duque baja del carruaje y se encuentra con aquella joven mujer, quien se ruboriza al verlo y con mirada extasiada le exige, casi de manera enfermiza, que sea suyo, que no se haga desear más. Le grita que lo desea, que debe ser amor verdadero y que él está obligado a aceptarla o si no, ella acabará con su vida en el templo si no la acepta. Educadamente, el poderoso duque le explica que en realidad ella no tiene autocontrol en ese momento y que debe tomar un elixir antídoto de purificación del templo, pues se encuentra fuera de sí. La mujer, al ver que no consigue reacción en su objeto de deseo, chantajea con dejar de existir y dejar su cuerpo inerte en el templo si el duque no la acepta para sí. Pero a pesar de ello el joven líder del Partido Negro no se doblega, le reitera el consejo y se retira. Uno de sus sirvientes le pregunta, dentro del carruaje en marcha y en medio de los gritos de esta joven a los lejos, si no habría problema en dejarla atrás.
Karel Loabe le explica que es algo reiterativo y que ya lo ha pasado tantas veces, al punto de saber que no tiene caso sobrepensar esa situación. Karel Loabe recuerda su infancia, rodeado de personas adultas rodeándolo y jaloneando su ropa gritando cómo es que lo amaban y deseaban tocarlo. El rostro níveo, aterrado e indefenso del pequeño niño Karel, se ve en medio del barullo entre gente adulta y gritos. Luego, vemos la misma escena con un duque adolescente, pero confundido, sorprendido y asombrado, tratando de evitar las manos de quienes trataban de tocarlo y atraparlo con desesperación y fervor. Rogando y llorando por él, como si de un ídolo se tratara. Finalmente, vemos la misma actitud, con personas distintas, tratando de manosear el cuerpo de un Karel Loabe ya adulto y papucho, mamadísimo y husbando, pero con expresión indómita e imperturbable. Mientras por otro lado hay gritos de resentimiento quienes le reclaman por su falta de atención diciendo que él es un demonio que hechiza a la gente y que no corresponde a sus sentimientos. Estos recuerdos pasan por la mente de nuestro husband, quien reflexiona que las personas que son hechizadas por la magia demoníaca, sin siquiera el intentarlo, reaccionan todas de la misma manera. Una y otra vez se ve en situaciones en las que es juzgado, acosado y acusado de ser un ente de la tentación humana que no debería existir. Karel menciona en su fuero interno que ya está harto de esta situación, si bien es positivo que no haya sido una situación mucho más grave, de igual manera anhela ver algo diferente. Es decir, imaginémoslo, si una loca se atravesó en el camino sin importar si era atropellada o no, ¿de qué cosas no ha sido capaz la gente con tal de poseerlo? Cambiando de escenario, se encuentra hablando con su asistente en su mansión y éste le reporta que un cerdo vizconde de Elohim ha causado problemas. De Elohim, un tipo gordo de fama libidinosa, fue expulsado de la ciudad por andar de manoseador hacia una jovencita del partido contrario, creando así una mayor enemistad con, nada menos y nada más, que una integrante del Partido Blanco. El colmo del asunto fue que acusaron de este suceso al duque de Loabe, quizás asumiendo su posición de líder y proyectando esa imagen a todo un partido. El duque expresa su desprecio por esas acciones y espera que, cuando menos, logre comportarse en Kerevac, el nuevo lugar al que fue desterrado el vizconde mañoso y prepotente. Kerevac es un lugar rural con sol brillante y pasto verde, las flores amarillas silvestres adornan un muro que protege una comunidad de casitas de estilo distinguido y tejados triangulares, aunque sin dejar el lado campestre. Una hermosa mujer joven de cabello largo y castaño, ojos violetas, de figura esbelta y delicada, sonrisa pura y de ropas raídas, maltratadas y simples caminaba hacia un granero llevando una manzana a un joven trabajador, su único amigo llamado Sid. Su nombre era Lena y regresaba de vender hierbas en el mercado local, el único regalo que recibió lo entregó a su amigo en aquel granero, muy feliz de compartirlo a pesar de las posibles reprimendas que recibiría más tarde. Nuestra prota, Lena, era tratada como una sirvienta de las tantas de la casa Pidelia, la cual pertenecía al Lord de Kerevac. El detalle de estos malos tratos y el ensañamiento hacia ella radicaba en el origen de su cuna y ascendencia. La familia del barón de Kerevac convoca a Lena a una sala, en la que después de humillarla y decirle que su valor no era más que el de ser carne de cañón y de intercambio, de pronto le explican que debe casarse con un noble de la capital con el fin de que ellos, como lores de Kerevac, asciendan en la sociedad a costa de su matrimonio. Cuando ella pregunta el por qué si solo era nada más que una sirvienta, le revelan que en realidad todo ese tiempo fue una hija ilegítima, que al morir su madre la trajeron a esa casa solo para evitar habladurías y que debería sentirse agradecida por haber sido cuando menos una sirvienta y no una esclava. Lena se consterna y sorprende ante esta verdad. De un momento a otro, la hija aristócrata de este matrimonio la mira con desprecio y se burla de ella indicando que, gracias a su sacrificio, ella como sucesora estaba evitando esta unión con un tipo viejo y desagradable, como lo era el lujurioso vizconde de Elohim. Sí, el mismo que había sido expulsado y había provocado un conflicto con el Partido Blanco a causa de su comportamiento repulsivo hacia las jovencitas. Esta familia Kerevac había orquestado todo para que Lena sea el chivo expiatorio de la casa Pidelia y, de ese modo, aseguraban sus propios intereses a costa de su futuro. Lena intenta replicar, pero entre burlas y desprecios, la hija del barón de Kerevac despide la presencia de Lena indicando que eso es todo y que se retire inmediatamente.
Lanza comentarios de sarcasmo hacia el vizconde de Elohim y Lena, ya que un sujeto de más de 50 años no podía ser de su agrado y que es lo que merece Lena, que gracias a ella todos se librarían de ese compromiso. Vemos por otra parte las lágrimas de Lena quien, con desgarro y temor, es consolada únicamente por su amigo en aquel granero. Mientras tanto, el susodicho y porcino vizconde de Elohim maldice en voz alta a su líder Karl Love y lo acusa de ser un hombrezuelo cualquiera que va de cama en cama seduciendo a la gente con sus poderes para lograr sus objetivos. ¡Qué macizo! Mientras maldice la tierra de Kerebak, su sirviente le habla del compromiso con la casa de Pidelia y al mencionar a la joven hija del varón, el vizconde de Elohim cambia de expresión. Una mirada enferma, lasciva y lujuriosa se asoma en su rostro, saliva emerge de su boca y una calma, propia de una mente truculenta, se apodera de él y lo próximo que emite es su deseo de concretar de una vez aquel compromiso y menciona que después de todo, tendrá algo que lo entretendrá en las tierras de Kerebak. En el palacio de Laube, el conde Gerard Lantel, un noble del Partido Negro se encuentra en conversación con el duque Karel, el husband original. Ambos hablan acerca de separar al vizconde de Elohim de su facción, pues es una vergüenza y un problema que alguien como él pertenezca a su partido. Quieren fuera a de Elohim. El duque Karel le pregunta a Gerard si hay noticias de una negociación y entre esa plática, Gerard le advierte al duque que tenga cuidado de usar sus poderes ya que es más bien una maldición que hay que evitar usar en las personas. Se arrepiente de sus palabras y es calmado por Karel quien con tranquilidad le explica que no tema y que más bien tome medidas preventivas, entregándole un elixir de purificación en un frasco con líquido verde claro y brillante. Este elixir ayudará a Gerard a limpiarse de cualquier influencia indirecta que el duque Karel haya ejercido de manera inconsciente sobre él, de ser el caso. Gerard avergonzado, acepta el frasco y se siente mal por sus palabras. Karel le comenta que es normal y que todo estaría bien siempre y cuando él no deje de usar su collar de cadena y piedra preciosa mística, el cual es llamado en el mundo mágico como Kalia. El collar Kalia era un supresor de sus poderes. Juntos recuerdan una situación en la que el duque fue presentado en sociedad a la más alta alcurnia del imperio de Logos durante un banquete de Año Nuevo ofrecido en el Palacio Real. Nobles aristócratas se vieron deslumbrados por un niño de 10 años, cuyas expectativas de normalidad fueron rotas ante el desesperado llamado que emitían en forma de alaridos. ¡Qué hermoso! Déjame tocarte una sola vez. ¿Quién es ese niño tan bello? Tan bello, déjame abrazarte, por favor, déjame tocarte. Aléjense del niño, es mío, es mío. Muévanse, es mío, lo haré mío. A punto de romper en llanto, lleno de terror, el inocente Karel es asistido y rescatado por su padre, el duque Damien Love, quien protege a su hijo entre el tumulto y, preocupado, le coloca un collar que hace despertar al resto de nobles de manera abrupta y súbita, volviendo a la normalidad. Avergonzados por sus actos y comportamiento, dirigen su ira y cólera hacia el niño empezando a acusarlo de ser una abominación, una bestia de la tentación que sedujo a los nobles del imperio, criatura despreciable. Gritan, ese niño es un profanador que merece ser castigado, castiguen al demonio profanador de este palacio, gritan más y más, destierro al demonio. Damien Laube hizo lo mejor que pudo haber hecho en esa situación, retirarse junto a su hijo, de manera parca y seca. Todo esto para alejarlo de los ataques que injustamente estaba recibiendo. Tan solo era un niño. A pesar de ello, el escándalo hizo que la reina obligara a Karel a usar en todo momento el collar Kalia, la joya sagrada, a fin de contener sus poderes demoníacos. A pesar de ello, el nombre de la casa Laube empezó a caer en desgracia y de manera paradójica, los poderes demoníacos de Karel no hicieron más que aumentar y potenciarse con el tiempo. Incluso en el presente, ya era difícil contenerlos usando el Kalia todo el tiempo y sus propios poderes para medir el alcance de ellos. Se podría comparar a estar consciente todo el tiempo de cada movimiento y aún así, ver que no es suficiente. Gerard pide permiso para retirarse, llevándose el elixir y saliendo de la sala. Karel reflexiona y se dice a sí mismo, mirando a través de un gran ventanal de marco dorado, sirviéndose té él mismo. Lo curioso es que este simple acto nos transmite mucho pues son los sirvientes quienes se encargan de la asistencia permanente hacia sus majestades, pero no es el caso de Karel, no, él se encarga de sí mismo.
pensamientos internos asoman en su mente. El té que preparo yo mismo, siempre está amargo y frío, me alimento solo y los alimentos siempre están fríos. Soy un duque, pero nunca me han ayudado a bañarme, tal vez, nunca vuelva a sentir el calor de otra persona, estoy tan cansado de esto. Reflexiona para sí mismo, echando hacia atrás la cabeza, recargando su torso y espalda en una silla de espaldar alto, repujado con marcos dorados y terciopelo negro. Ligeros mechones de ébano acarician sus cejas, pestañas largas cierran una mirada que podría haber pertenecido a una pintura o cuadro que, fácilmente, habría cautivado a docenas de jovencitas adictas al placer de la belleza. Un anhelante duque Laube, suspira en silencio en medio de la soledad. Vemos por otro lado a Lena siendo atendida por sirvientes para hacerla ver más presentable para el vizconde cochino. Como es naturalmente bella, su hermosura impacta a Deloín nada más verla bajando por las escaleras. Acto seguido, este tipo va corriendo a tocarla y a babearle la mano, literalmente la saliva se le escurre, besándola de manera indecente haciendo sentir escalofríos al cuerpo de Lena, pues minutos antes había sido presionada por su media hermana Lady Gilliard, quien le reiteraba que debía satisfacer en todo momento al vizconde Deloín o de lo contrario habría consecuencias. Como si de la venta de un objeto se tratase, el tipo después de ver la mercancía, acuerda hacer llegar el pago al varón de la casa Pidelia. Obligan después a Lena a leer un libro de contenido sexoso para que ella pueda aprender a satisfacer por las noches al hediondo vizconde. Ella se perturba, pero sigue siendo vigilada y presionada para seguir leyendo. Muda y llorosa, Lena piensa para sus adentros que no va a aguantar más esa situación y empieza a pensar en cómo huir de la casa Pidelia, pues su libertad y dignidad son más valiosos para ella. Pudo soportar y ver con normalidad hacer trabajos humildes e incluso soportar humillaciones, insultos y explotación, pero ese era el límite que ella marcaría para su decisión de escapar de ahí. En una conversación del vizconde Deloín y su lacayo, mencionan entre burlas de la edad del duque de Laube, ya que consideran que a sus 23 años de edad no es apto para ser un dirigente y planean un boicot en contra de él, además de las rencillas personales por haber sido desterrado hacia Kerevac. En vez de ser consciente de sus acciones y de la consecuencia que implicó, prefiere culpar de todo al duque. Comentan de manera confiada que el plan de hacer explotar las minas llamadas Sanguinaria, perteneciente a la casa Loave, va muy bien y que cuentan con la ayuda del vizconde Horace. Aquí al parecer, varios vizcondes y nobleza se coluden para derrocarse en el poder. Buscan desestabilizar las finanzas de la familia Loave, pero el lacayo le hace acotación que esas minas no son su único ingreso. El marrado Deloín comenta que aunque sea verdad, alguien debe hacer algo pues considera a esa familia una de las más arrogantes y solo por el mero hecho de hacerlo ya es bastante. Además, desprecia el cuidado que el anterior duque de Loave le dio a su amada esposa por estar enferma. Ellos hablaban del padre de Karel. Deloín desprecia el hecho de que Jamie Loave haya dejado el título por cuidar a su esposa en la enfermedad. Aquí revelan que el vizconde Horace está dispuesto a acabar con la familia Loave y a colaborar con ellos, debido a que su hija se quitó la vida por ir tras el duque Karel, comparándolo con una mujerzuela demoníaca. Esta chica fue la que en un principio se arrojó enfrente del carruaje para detenerlo y así, conseguir que el duque salga de la cabina y exigirle que sea suyo. Al parecer cumplió su amenaza de dejar de existir en el templo y ahora, el vizconde Horace hace responsable a Karel, con sed de venganza. Deloín menciona que comprará a más nobles enviándoles pagos y que es su deseo ejecutar a Karel como de lugar por obligarlo a ir a Kerevac. El resto solo eran pretextos moralistas para justificar sus planes. Vemos que, dentro del Palacio Laube, nuestro husband o letal Karel se encuentra conversando con Gerard y jugando ajedrez. Él es informado de esta situación y mencionan que a pesar de haber neutralizado el plan de las hacer explotar sus minas retirando a tiempo la bomba, encontraron dos más en dos de sus carruajes, es decir, 2 coches bomba fueron desactivados. Esta situación deja al descubierto los intentos de asesinato a los que ahora debe enfrentarse y actuando con rapidez, ordena a Gerard el arresto y juicio de los 2 vizcondes complotados, delegando en él estas acciones a seguir. Un nuevo día comienza y nuestra prota despierta recordando los sucesos de los últimos días. En sus recuerdos vemos como su media hermana Lady Gilliard se burla de ella y la humilla antes de dejarla ir. Reflexiona que, para escapar,
tendría que considerar a los soldados que incluso han dispuesto en la casa Pidelia y que no será una tarea sencilla. Inmediatamente, una turba de soldados y un tumulto de gritos la despierta y pone en alerta. Al salir de su habitación es traicionada por la sirvienta de Lady Iliad, indicando a unos guardias que Lena es Lady Iliad, a quien ellos estaban buscando para ejecutar y que se la lleven. Lena entra en pánico y ofrece resistencia, rogando que la dejen ir pues no había hecho nada y que se equivocaban de persona. Pero haciendo caso omiso de sus súplicas, los guardias la arrastran hacia un calabozo y de manera violenta es lanzada hacia el suelo. Cuando ella trata de incorporarse, es tomada con brusquedad por una mujer. Se trata de la señora de la casa Pidelia, la madre de su media hermana Lady Iliad, quien también estaba tras las rejas junto a su padre, el barón de Kerevac. Lena es manezada y le indican callar y hacer todo lo que le pidan o en caso contrario, le harían daño a la familia de su único amigo y al mismo Cid, el joven que trabajaba en el granero de los Pidelia y quien todos esos años fue la única alma que demostró bondad hacia ella. Entre forcejeos, una voz grave y cortante invade cada rincón del lugar, cada piedra resuena entre ecos con un par de frases. Los muertos se levantarán con todo ese ruido. ¿Acaso es una tradición para los Pidelia hacer tanto escándalo cuando los arrestan? Un silencio precede la entrada del duque Khajaloov, vestido con un traje de 3 piezas, un sobretodo negro de empuñaduras elaboradas y doradas. El relucir rojo de sus ojos en medio de la oscuridad lo hacía ver hermosamente demoníaco. Portando una espada y con el brillar de la calia, su collar sagrado, la luz de la luna parecía tener favoritos en el mundo. En ese instante, los señores de Kerevac se abalanzan hacia él, aunque separados de las rejas, le gritan con indignación que no pueden encarcelar nobles, que es inaudito e inaceptable. Karel les dice con calma que él como duque tiene el poder de castigar a todos los varones y nobles de rango inferior y que, además, le pidió a la corte que el varón de la casa Pidelia sea despojado de sus títulos, por lo tanto, ya no es un varón. A pesar de que suplican una falsa piedad desesperada, el duque es implacable con su ejecución, quitándose su collar calia, el cual reprimía sus poderes. Los señores de Kerevac abruptamente empiezan a desear ser tomados por Karel, por lo que procede a ejecutarlos por conspiración. Siguiendo con estos actos, se acerca hacia una chica temblorosa y asustada que implora por su vida, tapando su rostro y llorando solo pide que por favor no la mate, entre tartamudeos. El duque piensa internamente que es una molestia haberse olvidado de ella al concentrarse mucho en la pareja, pues sus poderes a pesar de ser letales también poseen la particularidad de desvanecer el miedo y del dolor de sus víctimas. De este modo, proyecta todo su poder de influencia demoníaca sobre Lena y le pide acercarse hacia él para ejecutarla. No obstante, algo increíble pasa, en 23 años no vio algo igual. Lena se niega y entre el susto y el pánico le pide que por favor perdone su vida. La confusión da paso a la sorpresa y concluye que algo muy extraño e inusual está sucediendo. Se da cuenta de que Lena no es una noble y le pregunta por su nombre. Ella en primera instancia miente diciendo que es Lady Iliad, pero la perspicacia de Karel hace que Lena se justifique revelando su verdadera identidad. Ella se disculpa por haberle mentido, pero intrigado por la situación y siendo consciente de que Lena no representa un peligro para él, sino al contrario, resuelve llevarla a su mansión. Una vez llegan a la mansión Loave, se encuentran solos en el estudio privado del duque, lleno de estantes y libros raros. Un ambiente lúgubre y sombrío los rodea en medio de un silencio lleno de ecos. El sonido de cada paso hace que Lena sienta como su corazón empieza a latir fuerte, lleno de miedo e incomodidad pues no sabía qué esperar. ¿Cuál sería el destino que dictaminen para ella? Su cuerpo inquieto revela el nerviosismo latente. Una voz masculina y salpicada en terciopelo, sentada desde el otro lado le dice a Lena, «Ven más cerca». Esa sola frase encerraba más que una petición. Era una clara orden embebida de poder demoníaco e influencia mágica que, en otras circunstancias, habría hecho perder la conciencia y voluntad de cualquier persona e ir inmediatamente hacia su captor. Cualquier persona, menos Lena. Nuestra prota siente un fuerte escalofrío que la hace retroceder y guardar distancia. Ante este hecho, Karel empieza a reflexionar que, incluso habiendo hecho amago de mucho más poder, al parecer la muchacha parecía ser inmune a él.
Karel Loave le explica entonces a Lena que el barón Loave quiso usarla de chivo expiatorio para salvar su hija, a pesar de ser también su padre, aunque ella fuera una hija ilegítima entre el barón y una extranjera, también era su padre, pero a este no le importó. Por ese motivo, consideró una injusticia ejecutarla. Karel no era esa clase de hombre. Sin embargo, le expresa que su decisión respecto a mantenerla o no con vida, dependerá enteramente de la utilidad que ella demuestre a partir de ese momento. Lena decide ser sincera y contestar a sus preguntas, revelando todo lo acontecido, el engaño hacia el vizconde, su vida como criada. Karel razona que todo se reduce, aparentemente a dos posibilidades, una que nuestra prota sea realmente como dice ser y la otra, que Lena sea una espía encubierta enviada por los Antele, la facción rival del Partido Blanco. Sea como fuere, no todo lo antes dicho se podía tomar como absoluta verdad o mentira y en ese caso, le era más conveniente tenerla cerca, vigilarla y averiguar él mismo su verdadera identidad. Le pregunta a Lena qué clase de trabajo sabe desempeñar, ella se siente confundida, pero al entender la intención de saber su utilidad para darle una nueva vida, un rayo de esperanza invade su corazón, por lo que Lena empieza a decir de manera atropellada, aunque voluntariosa y acomedida, que saber hacer un poco de todo porque trabaja desde pequeña, como lavar, limpiar y cocinar, servir y asistir a la señora y que también sabe leer. Karel se sorprende ante esta verborrea y entiende que debe estar desesperada por demostrar su valor. Le pregunta si alguna vez ha servido a un hombre, esbozando una sonrisa y mirándola fijamente. Lena contesta que aprenderá si le enseñan, con mucha resolución. Luego, al pensarlo un poco empieza a titubear y pregunta con duda si también requerirá su servicio por las noches. El duque de Laube le consulta el porqué de esa pregunta. Lena le dice de manera nerviosa y triste, con un deje de duda frente a si es conveniente o no admitir que en realidad nunca lo hizo, nunca sirvió a ningún hombre, sintiéndose mal consigo misma admitiendo que en realidad es poco atractiva y que no cree poder hacerlo feliz en ese aspecto. El duque Karl la mira con detenimiento, la vulnerabilidad y hermosura de una hermosa joven, inconsciente de su propia belleza, quien se está disculpando con él por ser virgen e inexperta en los temas amorosos. Jajaja, algo en ella le llama la atención y lo gracioso es que, apenas comprendió a qué se refería Lena, se levanta de inmediato y dice, muy bien, aprobaste. Haré extensive mi decisión a mi mayordomo para que pueda orientarte, ya que a partir de la próxima semana, serás mi asistente personal. Lena se sorprende e indica que una plebeya como ella no está al nivel de su excelencia y de servir a alguien de su posición. Carol Love se retira dando la orden de que sea entrenada ya que entrará en funciones como su asistente personal, para el asombro de su mayordomo. Antes de salir de la sala, Lena le agradece y le dice que se esforzará mucho. Karel voltea a verla y la imagen de una joven nerviosa, tragando saliva, con mirada decidida y protegiéndose inconscientemente con ambos delicados brazos sobre su pecho lo hace sonreír, elevando las comisuras de sus labios y se despide con una voz grave, en tono íntimo, bajo y profundo. Hasta la próxima semana, Lena.